¿Estamos listos? Ok, vamos a empezar. Deme un segundo, voy a arreglar mi computadora. Ok, vamos a empezar el día de hoy con este servicio. Está titulado Hasta los perros comen migajas. Les cuento que hace muchos años, pongan sus audios en silencio, micrófonos en silencio, porque hay unos que están sonando ahí. Ok, les cuento que hace muchos años yo tuve un perro, su nombre era Nanook. Él era un schnauzer miniatura. Gaby, mi esposa, me lo regaló cuando nos casamos como regalo de bodas. Recuerdo que cuando cenábamos, él simplemente se sentaba pacientemente a unos 2 pies de distancia de la mesa y nos miraba comer. En realidad, nunca le di comida de humanos, le daba comida para perro, pero él siempre me rogaba para que le diera comida de humano. Cada vez que alguien hacía contacto visual con él inclinaba la cabeza como en un ángulo de 45 grados, haciendo todo lo posible, pues, por no mirarlo cada vez que comíamos. Pero pues Nanook siempre era persistente, persistía y persistía. Así que algunas veces sí me sorprendía mirándolo y me acuerdo que golpeé el suelo con sus patas como diciéndome, dame un poco de tu comida. Gaby muchas veces no podía resistir su adorable actitud persistente, una carita hermosa que ponía el perrito, y ella se rendía y le daba pues pedacitos de comida de nuestra mesa. El sermón del día de hoy se llama Hasta los perros comen las migajas. Ese es el mensaje del día de hoy. Hoy veremos que estas palabras pronunciadas por una mujer necesitada están llenas de sabiduría y de mucho significado. Si tienen sus Biblias, quiero que lean conmigo en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. ¿Ok? Yo lo voy a compartir en mi pantalla, pero si alguien quiere tenerlo allí y buscarlo en su Biblia, Marcos 7, versículo 24 al 30. ¿Ok? Bueno, aquí lo tengo en mi pantalla, la voy a compartir con ustedes para que también puedan leerlo, ¿ok? En caso de que no tengan una Biblia a la mano. Así que no se preocupen. Denme un segundo para poder encontrarlo. Él está tratando, ok, ya lo encontró. Vamos a compartirlo. Perdónenme por esto. Ok, vamos a leer Marcos 7 del 24 al 30, ¿ok? Y dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y serofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, denme un segundo, denme un segundo. Creo que me brinqué un versículo aquí. No, ¿está bien? Ok, vamos a leer el 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama.
Así que aquí tenemos una historia maravillosa de esta mujer. Solo unos días antes de este evento con esta mujer, Jesús quería llevar a sus discípulos a un lugar tranquilo para descansar, pero fueron interrumpidos por más de 5,000 personas a quienes Jesús alimentó. Cuando esto terminó, cruzaron el lago hacia el otro lado, solo para encontrarse con personas en toda la región que traían a su gente o familiares enfermos donde quiera que estuviera Jesús. Así que Jesús y sus discípulos ahora más que nunca necesitaban un descanso. Se retiraron a unas 50 millas del norte del mar de Galilea, cerca de la ciudad de Tiro. Así que Jesús salió tan lejos probablemente para dejar que se calmara el calor del conflicto con los fariseos que había tenido, así como para obtener también descanso que tanto necesitaba. Sin embargo, como mencionó Marcos, el nombre de Jesús se había vuelto muy conocido. Su fama fue extendida por toda la región. Y si ustedes ven en el versículo 25, así dice, de hecho, tan pronto como oyó hablar de él, una mujer cuya hija pequeña estaba poseída por un espíritu inmundo vino y se postró a sus pies. Esto significa, pronto como esta mujer oyó hablar de Jesús, lo buscó y lo encontró. ¿Cuál era el sentido de urgencia de esta mujer? Su pequeña hija estaba poseída por un espíritu inmundo. No sé cuánto tiempo haya estado así, pero esta mujer debe haber sufrido mucho al ver sufrir también a su hija. Ella debe haber oído acerca de las obras de Jesús, probablemente su alimentación de los 5,000 y su curación en todo Israel. Cuando escuchó que el Señor estaba cerca, no perdió tiempo en encontrarlo. Y la intensidad del deseo de esta mujer de ver sanada a su hija era pero tan grande que cuando finalmente llegó a Jesús, se arrojó a sus pies y le rogó que expulsara al demonio. También se nos dice en el versículo 26 que esta mujer era griega y serofenicia. Lo que esto significa es que no era judía. Y en aquella época no era muy común que los gentiles o cualquiera que no sea judío se asociara con judíos. Esta mujer debe haber sido muy persistente para poder entrar de alguna manera a la casa. Tuvo que ir a través del dueño de la casa, después atravesar a los discípulos, hasta finalmente llegar a Jesús. Déjenme preguntarle esta mañana algo, mis hermanos. ¿Hasta dónde llegarían para llegar a Jesús? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a hacer para llegar a Jesús? Al principio parece que Jesús está rechazando la súplica de esta mujer, pero en realidad le está enseñando sobre sí mismo y el trabajo que él vino a hacer. Recuerde que esta mujer es gentil, o sea, no judía, y probablemente sepa muy poco de Jesús, pero Jesús le enseñará quién es él y qué vino a hacer para su propio beneficio y también para el nuestro. Si ustedes miran el versículo 27, Jesús dice, escuchen esto, Jesús dice, deja primero que se sacien los hijos, le dijo, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así que vamos a analizar esto. Primero, Jesús usa la palabra primero, ¿ok? O sea que esto significa que él no rechazó su pedido, sino que ella debería empezar. Esto nos dice algo sobre el trabajo que vino el Señor a hacer. Todos sabemos que Jesús vino a salvar al mundo, pero primero vino a dar de comer a los hijos. Cuando Él dice, dejen que los hijos coman,
¿Quién creen ustedes que les está dando de comer? Pues Jesús, porque Jesús es el pastor, el proveedor de estos alimentos para los hijos. Y fíjate cuánto quiere darles de comer, todo lo que quieran. Esto nos muestra algo de su gracia generosa, abundante y desbordante. Jesús es el pastor que da a los hijos todo lo que quieran comer. Luego dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Al principio esto parece un poco duro o grosero, ¿verdad? Acaba de llamar a esta mujer un perro. Los discípulos deben haber estado en silencio y la habitación debe haber estado muy tensa. Al parecer está reprendiéndola. Él le dice, no está bien. No tanto que la mujer se equivocó al acudir a él en busca de ayuda, sino que en este momento Jesús tenía que estar enfocado en los hijos. Por el momento tiene sentido. A ver, ¿ustedes le darían a un perro comida que estaba destinada a que comiera uno de sus hijos? Pues por supuesto que no. Ustedes primero cuidarían a su hijo. Por lo que en este sentido no es correcto quitarle a un hijo y dárselo a un perro. Pero al decir esto, Jesús no la insulta ni la está rechazando. Le está enseñando acerca de sí mismo y de su obra. A ver, ¿quiénes son los hijos a los que se refiere Jesús? En este punto, los hijos son los judíos, porque son los hijos de Abraham. ¿Quiénes son los perros? Los perros son los paganos, los idólatras, los gentiles, que son incrédulos en aquella época. Cualquiera que no adoraba al Dios de Israel era un gentil. Entonces, ¿cuál fue la obra de Jesús? Era para, primero, alimentar a los hijos o primero ir a las ovejas perdidas de Israel. Su misión era restaurar primero a Israel, no a ninguna otra nación. Ahora nos preguntaremos, ¿por qué a Israel? ¿Por qué es importante que él ministre primero a los judíos? Es porque son los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, a los que Dios les prometió. Pero ¿por qué empezar con Israel? ¿Por qué empezar con los judíos? Porque son el pueblo que Dios apartó cuando llamó a Abraham del paganismo para hacerse una nación y un pueblo. Pero de nuevo, de todas las naciones entonces, ¿por qué? ¿Por qué a Israel? ¿Por qué? ¿Por qué a los judíos? Porque tenían la ley de Dios, tenían los profetas. Dios había estado con ellos desde el llamado de Abraham y nunca los dejó. Se suponía que serían el trampolín a través del cual todo el mundo aprendería acerca de Dios. Piénsenlo, piénselo. Si tú fueras Dios, a ver, si tú fueras Dios, ¿a quién elegirías para enseñarle al mundo sobre ti? ¿Elegirías la nación con la tecnología más avanzada? ¿Elegirías a la nación más inteligente? ¿Escogerías una nación que adorara otros dioses? ¿O elegirías la nación con la que has estado durante 2000 años o más? Probablemente irías con la nación con la que habías estado. Los 12 apóstoles eran todos judíos y hoy leemos sus enseñanzas en nuestras Biblias. Pablo, el apóstol de los gentiles, era un hebreo de hebreos, pero llevó el evangelio a todas las naciones. Jesús vino
a cumplir la ley de Dios, su ley perfecta, moral y santa. Él vino a cumplir esto en nuestro nombre, tanto para judíos como para gentiles. Una vez más, es posible que esta mujer no haya entendido toda la profundidad de su respuesta, pero sí entendió una cosa. Eso lo leemos en el versículo 28. Miren lo que dice. Señor, respondió ella, hasta los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Ella entendió una cosa, que Jesús era el Señor. ¿Creyó ella que Él era Dios? Mateo lo dice, que ella lo adoraba. Eso está en Mateo 15:25. Así que yo diría que sí, que ella lo adoraba, lo reconocía. Tenga en cuenta que esta es la única vez en el libro de Marcos que se dirige a Jesús como Señor. Cada 2 veces se le llamaba rabí o maestro. Note también que cuando Jesús mencionó a los perros, usó una palabra muy peculiar. Jesús no usó la palabra para un perro salvaje. Jesús usó la palabra para perrito o cachorrito. Es casi como si Jesús estuviera diciendo, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los cachorritos. Ahora, eso no era duro con un perro salvaje, ¿cierto? Era la manera desafortunada en que los judíos se referían a los gentiles. Pero Jesús bajó el tono del lenguaje. Creo que lo hizo intencionalmente, como insinuando su gracia. Fíjense que dice, perros debajo de la mesa. Estos son los perros que se mantienen como mascotas, como mi perro Nanook, del que les conté, que generalmente se quedan dentro de la casa o alrededor de la casa y se comen las migajas. Aquí estaba su humildad, la humildad del Señor, que incluso si pudiera tomar una pequeña migaja de la mesa del Señor, estaría bien. Se dio cuenta de que Jesús no la colocó fuera de la casa, sino dentro de su casa, debajo de su mesa. O sea que existía la posibilidad, la esperanza de obtener solo una migaja. Mis hermanos y hermanas, esto debería darnos un gran consuelo a todos nosotros, que todos estamos cerca de la mesa del Maestro, cerca de Dios. Los hijos son los adoradores de Dios. Los perros son los que no lo adoran, pero todos están alimentados. Todos, todos están alimentados. Los hijos son alimentados y los perros comen las migajas de la mesa. Cuando el Señor parte el pan para sus hijos, inevitablemente caen al suelo migajas deliciosas. Dios alimenta a todos físicamente. La palabra dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Eso está en Mateo 5:45. Pero también los alimenta espiritualmente. Los hijos de Dios harán buenas obras en todo el mundo y todos se beneficiarán. La humildad de un perro significa que puedes estar en cualquier estado, rico, pobre, fuerte o débil, feliz o triste, no importa cuán cerca o lejos estés. Tú puedes volverte al Señor
e incluso sus migajas son suficientes para satisfacer. Entonces, sí, sí, hasta los perros debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¿Qué le dio a esta mujer tanta sabiduría y fe para no desanimarse, sino para seguir adelante, aún más en su oración? Fue porque vio su gran necesidad y ella encontró un gran Salvador. La agonía de su hija todavía estaba fresca en su mente. Ella vio el poder destructivo y desmoralizador de Satanás obrando en su hija y ella buscó alivio para su hija. De esta manera, a ella no le importaba si él la llamaba perro, cerdo, cucaracha, lo que fuera. Él tenía el poder y solo una pequeña parte de él fue suficiente para salvar. Por supuesto, Jesús no pretendía insultar, pero expresó la verdad, una verdad difícil en el lenguaje que ellos conocían. Para tener este tipo de humildad y persistencia en la oración, necesitamos ver cuán profundo es nuestro pecado y cuán indefensos somos en él. Vemos los frutos de esta fe profunda en los dos últimos versículos. Miren esto, mis hermanos, el versículo 29, lo que dice, entonces